Bienvenidos alumnos, como ustedes ya me conocen, soy el profesor José Adrián Núñez Quispe del curso de matemática. El día de hoy empezaremos con nuestra segunda clase virtual. El tema de hoy es expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es la unión de letras y números ligadas a las 6 operaciones fundamentales de forma limitada. ¿Cuáles son esas 6 operaciones fundamentales? Como ya sabemos, la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Muy bien, pero esas expresiones algebraicas se dividen en dos, en expresiones algebraicas racionales y en expresiones algebraicas irracionales. ¿Quiénes son las expresiones algebraicas racionales? Son aquellas expresiones cuyos exponentes son números enteros. Pero nosotros sabemos que los números enteros pueden ser positivos y pueden ser negativos, ¿cierto? Entonces, se subdivide en dos a su vez, una expresión algebraica racional entera, que son los números enteros positivos e incluidos el cero, y una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Cómo me doy cuenta que es una expresión algebraica fraccionaria? Porque sus exponentes son negativos. Por ejemplo, veamos un ejemplo para una expresión algebraica racional entera. Sus exponentes tienen que ser números enteros positivos incluidos el cero. Por ejemplo, ¿qué pasaría si les colocamos un 3x al cuadrado más un x a la 1 más 1? ¿Es una expresión algebraica entera? Sí. ¿Por qué? Porque sus exponentes son números enteros positivos. Muy bien. Y una expresión algebraica racional fraccionaria son aquellos que los exponentes son negativos. Uno de ellos tiene que ser negativo. Por ejemplo, le puedo colocar un x a la 4x a la menos 2 más un x a la menos 1 más 3x, ¿cierto? Más 3x. ¿Tiene un exponente negativo? Sí. Entonces es una expresión algebraica racional fraccionaria. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las expresiones algebraicas irracionales? Son aquellas cuyos exponentes son fraccionarios. Exponente fraccionario. Por ejemplo, le colocamos un 3x a la 1 medio, por ejemplo, más 2x al cuadrado más 1. ¿Es una expresión algebraica irracional? Sí. ¿Por qué? Porque uno de los exponentes tiene una fracción o también una radicación. Porque una fracción, sabemos, un exponente fraccionario se puede convertir en una radicación. Muy bien. Pero tenemos que saber también algunas definiciones más, como, por ejemplo, lo que es un término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es la mínima expresión algebraica previamente reducida donde no admite las operaciones ni adición ni sustracción. ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué partes tiene un término algebraico? Vamos a verlo acá. Por ejemplo, nos da una expresión 3x al cuadrado y a la cuarta. ¿El 3 quién es? Es una constante, ¿cierto? El 3 siempre es la constante o también llamada coeficiente. X y Y, ¿quiénes son? Las partes variables. Y el 2 y el 4 obviamente sabemos que son los exponentes de la variable, ¿cierto? Muy bien. Y una definición muy importante también que tenemos que saber es qué son los términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Son aquellos que tienen la misma parte variable. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos acá? Por ejemplo, un 7x al cuadrado y a la cuarta. Un menos 8x cuadrado y a la cuarta. Y un 4x cuadrado y a la cuarta. ¿Son términos semejantes? Sí. ¿Por qué son términos semejantes? Porque sus variables son iguales. Mira, x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Y a la cuarta, y a la cuarta, y a la cuarta. Tienen la misma parte variable. Esas son las definiciones que son muy importantes que tenemos que saber. Ahora, estas definiciones nosotros las vamos a llevar a unos ejemplos para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Bien, veamos entonces estos ejemplos. En el primer ejemplo, en el ejemplo número 1, nos dan 3 proposiciones y nos dicen ver si son verdaderos o falsos. Bien, la premisa número 1 me dice que p de x y y es igual a la raíz cuadrada de 3, x a la quinta, y a la cuarta, z a la 1 medio. Dicen que es una expresión algebraica irracional. ¿Cuándo una expresión algebraica era irracional? Recordemos, era irracional cuando tenía un exponente fraccionario, ¿cierto? Tenía una fracción en el exponente. Pero a simple vista, si nos damos cuenta, existe acá un exponente fraccionario que es el 1 medio. Pero, ¿de quién está acompañado? ¿De qué variable? De la variable z, ¿cierto?
¿Y la expresión algebraica de quién depende? Depende de los exponentes de x y y. Entonces, nosotros tenemos que evaluar el exponente de x y el exponente de y. Entonces, ¿nos dicen que es una expresión algebraica irracional? No, ¿qué es? Es una expresión algebraica racional entera, ¿cierto? Por tener números enteros positivos. Entonces, esa expresión es falsa. Mucho cuidado ahí. Entonces, premisa 2, nos dicen que r de x, quiere decir que depende únicamente de x. Dicen que es igual a x al cuadrado más la raíz de 3 más 1 sobre y a la cuarta. Nos dicen que es una expresión algebraica racional. Ahora, recordando, ¿qué era una expresión algebraica racional? Ella era aquella cuyos exponentes son enteros, o bien positivos o bien negativos, ¿cierto? Muy bien, obviamente sí es, ¿no? Acá este es un exponente positivo, es el 2, y este 4, ¿cómo pasa arriba? Con negativo, sigue siendo también, ¿no? Entonces, este sí es una expresión algebraica racional. Y la 3 nos dicen que la expresión algebraica t de x y y, ojo, que depende únicamente de x y y. Nos dicen que es una expresión algebraica racional entera. ¿Cuándo una expresión algebraica racional era entera? Cuando sus exponentes son números enteros positivos. Muy bien, pero no nos confundamos porque aparecen exponentes negativos. Porque ¿de quién tiene que depender? De los exponentes de x y del exponente de y. El exponente de x acá es 3, si es entero. El exponente de acá x es 5, si es entero. El exponente acá es 4, si es entero. Acá el exponente de y es 3, es entero. Entonces, ¿es una expresión algebraica racional entera? Sí, es una expresión algebraica racional entera. No nos confundamos con los coeficientes. Los coeficientes no tienen nada que ver, solo las variables de los exponentes. Muy bien, en la pregunta número 2 nos dicen clasificar la siguiente expresión algebraica. Quiere decir que vamos a ver qué tipo de expresión algebraica es. Racional, irracional, entera, fraccionaria. A ver, vamos a ver. Acá, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer acá en el numerador no podemos hacer nada, pero en el denominador, ¿qué podemos hacer? Este x se sobreentiende que es x a la 1, ¿cierto? Y este x a la x más 1 yo lo puedo descomponer como x a la x por x a la 1. Porque cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Más un x a la 1 menos 1. Muy bien. Seguimos, entonces bajamos el mismo x a la x más 1 sobre... ¿Qué tendrán en común este denominador? ¿Qué es lo que se repite en ellos dos? El x a la 1, ¿cierto? Quiere decir que yo voy a factorizar el x a la 1. Si yo le factorizo el x a la 1, ¿qué me queda acá? X a la x. Si yo le factorizo el x a la 1, le quito, me queda 1, porque 1 por x a la 1 es x a la 1. Menos 1. ¿Y qué me doy cuenta? ¿Qué observo? Observo que la parte del numerador se puede simplificar con la parte del denominador, ¿cierto? Simplifico, simplifico. ¿Qué me ha quedado entonces? Me ha quedado 1 sobre x a la 1 menos 1. Pero nosotros sabemos que un exponente que está en el denominador positivo, ¿cómo pasa? Como signo negativo. Quiere decir entonces finalmente que me queda x a la menos 1 menos 1. Nos preguntan que clasifiquemos esta expresión. ¿Qué expresión algebraica será? Si tiene exponente negativo, era una expresión algebraica racional fraccionaria. Muy bien, fraccionaria. Perfecto. Y la pregunta número 3 nos dicen que hay dos expresiones algebraicas que son semejantes. Recordemos la teoría. ¿Qué decía cuando dos expresiones eran algebraicas, dos términos, eran semejantes? Cuando las partes variables son iguales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si tenemos un a más 1, esto tiene que ser igual al exponente del x. El exponente del y tiene que ser igual al exponente de y. Y el exponente del z tiene que ser igual al exponente del z. Entonces, quiere decir que voy a igualar a más 1 tiene que ser igual a b más 1, ¿cierto? ¿Qué más? Que b más 2 tiene que ser igual a c más 2. ¿Y qué más? Que z más 3 tiene que ser igual a ¿quién? A 7. Pero
Obviamente, despejando acá lo que me conviene resolver es esto, ¿cierto? Pásalo a restar, ¿cuánto vale C? C vale 4. Pero si el 2 es igual con el 2, se pueden simplificar. ¿Y qué me queda? Que B es igual a C. Pero C, ¿cuánto vale? 4, por lo tanto, ¿cuánto vale B? B vale 4 también. Muy bien. ¿Puedo simplificar acá también? Claro que sí. El 1 con el 1, ¿no? Tienen el mismo signo. ¿Qué me queda? Que A es igual que B. Pero B, ¿cuánto vale? 4. Muy bien. Hemos obtenido los valores de B, de A, de B y de C. ¿Qué me piden calcular? A más B más C sobre 3. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta a la hora de sumar A más B más C entre 3? 4 más 4 más 4, 12 entre 3. 12 entre 3 es 4. Entonces, la respuesta final es 4. Muy bien, chicos. La clase de hoy ha sido muy sencilla de lo que es expresiones algebraicas. Sin antes, chicos, decirles que por favor mantenerse en casa, lavarse muy bien las manos y siempre, como ya saben, les dejo el enlace de mi correo y de mi celular para interactuar. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense.